No había nada, absolutamente nada en las vistas de aquel pequeño ático, el quinto derecha, que aumentaran ni un solo céntimo su valor. Sus 3 enjutas ventanas daban al interior de un bloque de edificios, una imponente masa de cemento y hormigón, cuya disposición se lleva una pequeña placeta que, lejos de ser aprovechada, permanecía desocupada e intransitada. Tan solo contenía la basura que algunos vecinos desconsiderados habían arrojado allí, y un espeso y alto follaje, compuesto en su mayoría por zarzas y malas hierbas, cubría el suelo casi por completo. Lo único que realmente entusiasmaba a Víctor sobre ese piso era su terraza. Era un espacio tan grande como la longitud total de sus habitaciones, y sus vistas, aunque carentes de cualquier rastro de opulencia, no estaban exentas de detalles. Con la ayuda de una pequeña mesa y una silla de madera, cada mañana tomaba allí su café mientras observaba las incontables ventanas y terrazas que componían aquel mosaico urbano. Y si el clima era favorable, incluso cenaba allí. Contemplando la cara no visible de aquellos bloques, le resultaba muy fácil adivinar qué viviendas estaban ocupadas por familias numerosas, cuáles las habitaban excéntricos solitarios como él mismo, y cuáles estaban abandonadas. Estas últimas le fascinaban, y eran las que pasaba más tiempo observando. En aquella zona de la ciudad, cuyas casas eran en su mayoría antiguas, no faltaban casos de ese tipo. Su propio edificio contaba con varios pisos vacíos, entre ellos el cuarto derecha, justo bajo sus pies. Aquella no era una noche como otra cualquiera. Era viernes, lo que significaba que no tendría que preocuparse por nada relacionado con el despacho durante los siguientes 2 días. Llevaba toda la semana soñando con aquel momento. Prepararía algo de cena, abriría una botella de vino y saldría a la terraza a disfrutar de la noche, mientras hojeaba Corazones Perdidos de M.R. James. Pese a ser abril, hacía bastante calor. Víctor se sirvió su segunda copa de vino, tras retirar a un lado de la mesa su plato vacío. Alcanzó su libro y se encendió un cigarrillo. El silencio era absoluto. Apenas 6 o 7 ventanas estaban iluminadas entre toda aquella amalgama de vidrio y ladrillo, y todo estaba en calma. No había nada que interrumpiera su íngrimo ritual, al menos nada que se percibiera por medio de los sentidos. Una súbita sensación de incomodidad le asaltó. Podía sentir, sin ser capaz de explicarse cómo, que alguien le observaba. Esa cotidiana, aunque infame corazonada, que rara vez erra y que tan incomprensible resulta, reclamó paulatinamente el control sobre sus pensamientos. No pasó demasiado hasta que dicho amargor le impidió disfrutar del sabor del vino, del aroma de su tabaco, y le apartó de las visiones evocadas por la lectura. Agitado, dirigió su vista hacia el laberinto de cristal y hormigón que tenía ante él. Primero escudriñó las pocas viviendas iluminadas, esperando hallar en ellas la mirada que interfería en sus solitarios placeres. No fue así. Frustrado, Víctor dirigió su vista hacia las ventanas de las casas donde sabía que vivían tipos extraños como él, cuyos hábitos resultaban tan erráticos como los suyos. No había nadie que las ocupara. Respiró hondo. Dejó la lógica a un lado y trató de localizar la fuente de aquella incómoda sensación utilizando únicamente su intuición. Se concentró en aquel molesto sentimiento todo lo que pudo e instintivamente giró su cabeza hacia la derecha. En la parte más alejada del lateral del edificio frente a su terraza, encontró al fin los ojos que desde hacía un rato se le clavaban despiadadamente. Le observaban desde una ventana que conocía muy bien. Pertenecía a una de esas casas abandonadas que había pasado tanto tiempo observando, preguntándose qué llevó a sus dueños a dejarla en un estado tan deplorable. Las cortinas, raídas, apenas bloqueaban la luz del exterior, que se colaba por unos cristales tan agrietados como polvorientos. El metal que enmarcaba el vidrio, completamente cubierto por el óxido, no desentonaba con lo poco que se podía entrever de la vivienda,
cuyos húmedos y arcanos muros atestiguaban que hacía mucho que aquel domicilio no era el hogar de nadie. En mitad de toda esta quietud, algo que no podía estar allí desentonaba notablemente. Era una mujer muy anciana. Llevaba un largo vestido negro, la cabeza cubierta por un velo translúcido del mismo color, y una de sus manos reposaba en el pomo de un bastón de un material blanco muy pálido, semejante al marfil. Ahora que Víctor podía verle el rostro, su estómago se encogió a causa del desdeñoso odio que sus vidriosos ojos desprendían. Sus miradas se cruzaron en la oscuridad. Tras unos instantes, la mujer sonrió con una mueca tan burlona como amenazante, y sin quitarle el ojo de encima a su vecino ni parpadear siquiera, hizo chocar suavemente la punta de su bastón contra el piso una y otra vez. El golpeteo apenas era audible, pero la lentitud y la suavidad con la que la enlutada figura hacía sonar su báculo heló la sangre de Víctor, que tuvo que luchar para recomponerse. Se frotó los ojos con fuerza y lanzó su mirada de nuevo a aquella vivienda y a su extraña ocupante. La anciana se había movido, aunque no demasiado. Parecía haberse desplazado hacia la derecha, ya que solo se divisaba la mano con la que sostenía su vara, cuyos latidos seguían sonando contra el suelo. Víctor miró a la ventana siguiente, a tan solo unos centímetros de la anterior, y donde ubicaba el resto de su cuerpo, pero allí no había nada. Examinó bien la escena con el fin de averiguar dónde se ocultaba su torso, pero su vista no le engañaba. Sencillamente no estaba allí. Las ventanas eran demasiado amplias, como para que el resto de su figura se hallara encogida tras el alféizar. Aquello no era posible. De repente, algo le sacó de su estupor e hizo que todos sus sentidos se pusieran en guardia. 2 pisos más abajo, a 5 ventanas de la pálida mano que sujetaba el bastón, Víctor vio un hombro famélico, cuya silueta se adivinaba tras unas cortinas. Aquel apartamento también llevaba tiempo deshabitado. Trató de convencerse de que se trataba de cualquier otra cosa, pero el pequeño pulso que lo agitaba, y cuyo tempo se correspondía con el golpeteo de la vara, le despojó de aquella idea. Agudizó la vista y trató de hallar el tronco de la anciana. Podía notar su pulso rebotando en sus sienes. Se encendió un cigarrillo y dio un respiro a sus crispados nervios. En el último piso de la construcción colindante, en el balcón de un desvencijado ático, cuyos propietarios habían olvidado años atrás, volvió a toparse con aquellos ojos furiosos que le acechaban. Parecía que la mujer hubiera sido dividida en pedazos y distribuida por los diferentes domicilios abandonados, pero aquello no podía ser, ya que todos los fragmentos estaban indudablemente vivos. Buscó desesperado el segundo hombro, hallándolo a tan solo 2 ventanas de su terraza, apoyado contra el cristal, aplastando contra él la tela negra que lo envolvía. Atónito, Víctor se encaramó al marco de su ventana y estiró su cuello tanto como pudo, cautivado por el macabro espectáculo que tenía lugar ante él. Un frío de ultratumba le recorrió el espinazo. Cuando ató cabos ya era demasiado tarde. Una mano huesuda y de una blancura espectral descansaba en su hombro, clavando sus dedos en su carne centímetro a centímetro, al son del bastón, cuyos suaves golpes retumbaban contra los muros de los edificios. Todo su cuerpo se paralizó, y la oscuridad y el frío lo cubrieron todo. Víctor se despertó, sobresaltado, rodeado por el sonido de las sirenas y las voces de sus vecinos. Se había desmayado sobre la barandilla de la terraza, con medio cuerpo dentro de ella y el otro medio fuera. Bajo su espesa maleza que cubría el pequeño patio interior, ardía con rapidez. Los bomberos proyectaban agua sobre las llamas desde los primeros pisos, y su trabajo no tardó en dar frutos. El fuego, comentaban, había sido originado por una colilla que se había precipitado al vacío.
la misma que había reposado en la boca de Víctor tan solo unos minutos atrás y que había dejado escapar al desfallecer. Todos los curiosos enmudecieron cuando el humo se despejó y reveló la presencia de un esqueleto a los pies de uno de los edificios. Este había permanecido oculto por la espesura durante años. El paso del tiempo y el fuego habían hecho desaparecer cualquier resquicio que hiciera el cuerpo identificable. Pero Víctor supo enseguida de quién se trataba cuando vio que su mano izquierda seguía aferrada fuertemente a un bastón de marfil de pomo redondo.